una ley tan idiota no puede ser iniciativa. Y esa idiotez de iniciativa no se puede convertir en ley. Ahora sí nos está avisando el presidente que quiere hacer esto. Y ahora sí depende de los mexicanos que no dejemos que pase una cosa que sería tan dañina y que nos inhibiría la recuperación económica y la generación de empleo, sobre todo para gente joven y las siguientes generaciones. Prometió que cuando ellos gobernaran iban a bajar la gasolina. ¿La bajaron? Pues no. Pues entonces la luz, perdón, pero va a ser lo mismo con apagones. No solamente es el tema de que vamos a tener energía más cara. Va a haber también destrucción de empleo y a las grandes industrias y a los grandes comercios que hoy están generando su propia energía, les van a aumentar los costos. Entonces, esto es un efecto cascada. Estamos entrando en una situación en la que estamos provocando a la inversión extranjera. Moody's está muy alerta al respecto. Nos va a pegar económicamente, vamos a tener que indemnizar. Es simplemente la idea de que lo puedo hacer. El gobierno jamás ha sido un buen empresario. Lo hemos visto con todas las paraestatales, lo vimos con los bancos. ¿Por qué hoy tendría que ser distinto? ¿Por qué tenemos que, ahora sí que ir al son que nos toque los dinosaurios? Y perdón, pero es que esto sí se me hace como de la época del Pleistoceno y va en contrasentido de lo que va hacia el mundo. Y yo creo que le estamos quitando el futuro pues a nuestros hijos. Los amigos del Partido Verde también tendrían que explicarnos a todos cómo es posible que podrían ir contra las energías limpias y renovables. Los amigos del Partido del Trabajo tendrían que explicarnos por qué van a ir en contra de la capacidad de generar trabajos dignos y bien pagados. ¿Se acuerdan ese chiste viejísimo que iba un señor pedísimo en sentido contrario? Es el que decía, el de va en el periférico en sentido contrario. Y le dicen, oiga, señor López Obrador, va en sentido, y no estaba pedo López Obrador porque no toma mucho, pero, oiga, presidente, va en sentido contrario. No, ni madres, ellos son los que van. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Hoy vamos a tener un tema, antes de presentarles a todos nuestros invitados, vamos a tener un tema muy importante. ¿Recuerdan que les dijimos la semana pasada que toda la programación de Atípical esta semana va a ser sobre la reforma energética y que íbamos a traer a puros expertos? Estamos cumpliendo la palabra. Entonces voy a empezar con Paola Migoya, amiga mía, politóloga, empresaria, doctora en 3 doctorados, que estás gruesa para que maestrías, tanto. Maestrías es mucho, Paola. Pero experta en este tema, bienvenida, mi Gracias. amor. Fer Vázquez, de la casa totalmente. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias por la invitación. Como siempre. Encantado. Enrique Lamadrid, Carlos. de casa, también Atípical, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Carlos. Y nuestro staff de siempre, Sarita. Hoy vamos a hablar de reacciones. ¿Qué es eso? De las reacciones de la gente. Ahí lo vas a ver. Ok. Te va a encantar. Luis Berman. ¿Qué tal, Carlitos? Un gusto estar aquí, como siempre. ¿Qué se te ocurrió? Pues vamos a hablar acerca de los riesgos de que se apruebe la contrarreforma eléctrica y violación de tratados internacionales, entre otras cosas. Violación nada más. Así es. A los tratados, no de chavas ni nada. No, a los tratados internacionales. Okay. José Rubinstein, co-conductor. Hola, mi Charlie. Bienvenido. Pues, listos para tratar el tema que acapara la opinión pública en estas semanas. A ver, yo empezaría. Sobre este tema, hicimos en Atípical un reportaje, 2 minutitos, para que el público se entere perfectamente del panorama, y luego voy a una pregunta contigo directamente, Pau. Vamos a ver el reportaje cuando quieras, Rosca, porfa. La 4T quiere desconectarnos de un futuro sustentable en materia energética, pues busca apagar la competencia en la generación de energía eléctrica en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una contrarreforma eléctrica con la que el país daría muchos pasos atrás hacia la modernización del sector. La iniciativa de AMLO propone que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, acapare el 54% de la producción total de la energía que requiere el país y que el sector privado solo pueda generar hasta el 46%.
Básicamente, quieren que la CFE sea el ente que domine este mercado, sin permitir la competencia de jugadores de la iniciativa privada. Además, la 4T quiere que la Constitución establezca que la CFE tenga exclusividad para brindar el servicio público de abastecimiento de electricidad. Es decir, los ciudadanos ya no podrán tener, por ejemplo, paneles solares en los techos de sus casas para obtener energía eléctrica, ni las empresas privadas podrán generar electricidad con métodos limpios como la fuerza del viento. De hecho, esta iniciativa patriotera quiere que solo sean empresas mexicanas las que puedan producir energía eléctrica, por lo que prácticamente echarían del país a las empresas extranjeras que durante décadas han invertido en proyectos de generación de energías limpias. Por si fuera poco, la contrarreforma de AMLO también quiere eliminar a los dos órganos reguladores del sector, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Sin ellos, prácticamente ningún órgano del Estado podrá vigilar a la CFE. De esta manera, la CFE quedaría más empoderada que nunca y sin ninguna supervisión. La 4T no quiere que México avance hacia el futuro al proponer que se denomine como bien del dominio de la nación al litio, un mineral clave para producir baterías de autos eléctricos, por ejemplo, a pesar de que actualmente el Estado no cuenta con la tecnología ni el expertise para explotarlo. Para hacer realidad este retroceso, López Obrador necesita reformar la Constitución, pero no le alcanza con los votos que actualmente tienen los legisladores de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, por lo que están coqueteando con el PRI. Para obtener mayoría calificada, es decir, los votos de las 2/3 partes, la 4T necesita 60 votos de la Cámara de Diputados. La bancada del PRI está integrada por 71 diputados. En el caso del Senado, la 4T tiene 78 escaños y le faltan 7 para alcanzar la mayoría calificada. El PRI cuenta con 13 senadores. Pero López Obrador puede salirse con la suya con los legisladores que ya tienen Morena y sus satélites, pues si a la sesión en la que se vote esta reforma no acuden los 500 diputados y los 128 senadores, disminuye el número de votos necesarios para alcanzar mayoría calificada. Es decir, si los legisladores del PRI se ausentan a esta crucial votación, dejarían en bandeja de plata la aprobación de la contrarreforma eléctrica de AMLO. La 4T quiere destruir el futuro y la sustentabilidad del sector eléctrico en México, y el PRI puede ser el switch para ello. Qué horror. A ver, yo me preocupo por el público antes que el gobierno. Esta sugerencia de reforma, ¿qué consecuencias le traería al público consumidor al que nos está viendo, Pau? Energía más cara, sucia y un servicio ineficiente, porque al convertirse en un proveedor preponderante, bueno, se elimina como te acordarás antes Telmex, que era difícil una línea. Bueno, pues esto es como, para que entienda el público, lo que pasa en Corea del Norte y en Venezuela. De ese nivel sería la afectación de pasar esta contrarreforma. O sea, nada más explícame, por favor, ¿por qué más caro? Bueno, pues porque hoy por hoy, el kilowatt hora que produce la Comisión Federal de Electricidad, te voy a dar un ejemplo, está 1,500, más o menos, entre 1,500 y 1,920 pesos kilowatt hora, CFE, contra 400 y 500 pesos el tema de la producción de los privados. Eso es al día de hoy. Ahora imagínate cuando se quiten todo el tema del mercado, que es decir, el mercado ya no hay competencia, ya no va a haber una producción, y como veíamos a mí me parece que algo muy grave es el transitorio segundo de la contrarreforma, donde se anulan toda la posibilidad de los contratos del panel que tienes tú en tu casa. Eso realmente, imagínate lo que eso significa para alguien que invirtió a lo mejor en su tiendita y puso su panel solar, o que pues eso se acaba. Eso quiere decir que vas a pagar más por la luz y vas a tener, pues es que además es así. Tú hoy puedes ir a un súper y tienes una variedad de productos. Imagínate que te van a obligar a comprar un solo producto de una sola marca, y entonces yo puedo poner el precio que yo quiera. Y eso es lo que quiero que ojalá se entienda muy claro, que nos van a quitar la libertad de poder elegir a quién le compro la energía y cómo la quiero producir. Fer y luego Enrique y luego Pepe. Fer,
¿Esto afecta a México y el Tratado de Libre Comercio? Por supuesto. A ver, me parece que de aprobarse esta reforma, Carlos, lo que va a suceder es que van a fundir al país. Y no solamente lo van a fundir... ¿Literal? Literal. No solamente lo van a fundir en términos económicos, financieros, sino también políticos y jurídicos. Vamos a convertirnos en un país sin palabra, porque estamos cambiando las reglas del juego a una gran cantidad de inversionistas internacionales, amparados o no bajo los tratados, que invirtieron más de 80 mil millones de dólares. ¿Ya están invertidos? Están invertidos o en proceso de ser invertidos. Okay. Y han generado 90 mil empleos. Entonces, no solamente es el tema de que vamos a tener energía más cara, va a haber también destrucción de empleo, y a las grandes industrias y a los grandes comercios que hoy están generando su propia energía, les van a aumentar los costos. Entonces, esto es un efecto cascada. Y por último, y con esto concluyo, también tiene un efecto político muy serio. Porque si esto se llega a aprobar, significará entonces que la alianza opositora se habrá quebrado. Y entonces no solamente vamos a estar prácticamente en un monopolio de la energía eléctrica, sino también en un monopolio de partidos. Y eso sería gravísimo para el país. Enrique. Sí, yo coincido con dicho aquí. Es regresar a un modelo de los 60s, pero pues los 60s tenía su razón de ser, había tecnología de los 60s. Claro. Pero es regresar a un modelo de los 60s cuando ya tienes tecnologías diferentes en el año 21. Tendrías una energía más escasa primero, porque la CFE no tendría el dinero suficiente para hacer las inversiones necesarias para seguir creciendo en electricidad como lo requiere el país. Tan es así que los presupuestos de esta administración, ya los primeros años, la CFE tiene menos dinero. Entonces, no tendría el dinero para lo que se requiere, por lo que volveríamos a la época de los apagones. Tú y yo lo vivimos. Se te iba la luz y simplemente se apagaba. Sería mucho más cara por lo que aquí han dicho, porque sobre todo sería una energía que se produciría sobre todo a partir del combustóleo. El combustóleo es el chapopote que sobra de refinar petróleo. Nadie lo quiere en el mundo, no sabe Pemex qué hacer con él y por eso se lo pasa a la CFE y le dice, tú produces electricidad con chapopote. Es ineficiente y es muy caro. Y sería tremendamente sucio y sobre todo un país todavía cada vez más insano. Hay que ver los reportajes que salen de Tula, de las personas que viven cerca de la refinería de Salamanca, la cantidad de gente que se está muriendo. ¿Y sabes qué nos quitarían? Yo creo que nos robarían el futuro. Al final del día, la posibilidad de generar empleos decentes y bien pagados, ese se nos va. Hoy en la mañana, nomás para mezclar temas, recordaba yo que quizá esto es de la trascendencia de lo que fue la expropiación petrolera, de la expropiación bancaria, en la época de otro presidente López, sí, de un presidente López Portillo. Y fue un golpe tal que nos tardamos años en recuperarnos, décadas en recuperarnos, con una diferencia, Carlos. En esa vez no nos avisaron. Lo hicieron de un día para otro. Sí. Ahora sí nos está avisando el presidente López Obrador que quiere hacer esto y ahora sí depende de los mexicanos que no dejemos que pase una cosa que sería tan dañina y que nos inhibiría la recuperación económica y la generación de empleo, sobre todo para la gente joven y las siguientes generaciones. Pepe Rubinstein, el presidente sabe que es muy difícil que pase esta reforma. Él lo sabe, porque tonto no es. Él está manejando escenarios de que a lo mejor el PRI no se desquebraja, ya me la peleé, porque si el PRI no se desquebraja, no la logro. Ay, güey, con 17 priistas de los 72 no pasa la ley y con 17 es muy fácil. ¿Qué hay de fondo? El presidente se jacta, el presidente se crece ante escenarios adversos. El hecho de que el presidente requiera los votos del PRI lo va a hacer que se file a que lo pueda conseguir y es muy posible que lo consiga. El PRI, lamentablemente, el puro titubeo nos hace pensar que existe la posibilidad de que haya algún voto a favor. El PRI ya debería de haberse definido como los otros partidos políticos. Causa extrañeza que el Partido Verde va a votar a favor de que haya energía sucia. El PRI tiene a un dirigente, señor Moreno,
que ha estado como queriendo vender caro su amor, pero ya deberían de definirse para no estar especulando al respecto. Pero parece que el domingo se juntaron en el PRI, se juntaron los 3 presidentes de los 3 partidos y Claudio González, Gustavo también, ¿verdad? Sí. El expresidente Concamín y unos 2, 3 más. Sí. Y en la cual ahí Alito dijo, vamos 100% con el bloque. Yo en lo particular me temo que puedan, así como el presidente ha expandido la idea de que los legisladores en 2013 cobraron por su voto, que es absurdo. No sé si alguien lo hizo, pero sería la excepción, porque la mayoría querían la reforma energética, la mayoría pugnaban por ello, porque iban a cobrar un moche por eso, pero esa es la idea que se ha venido difundiendo. Pero actualmente yo creo que el presidente del PRI, que viene de haber sido un gobernador de Campeche criticado, tendría cola que le pisen, y queda la idea de si pudieran exprimir y pudieran ver por dónde sacar algún voto que fuera favorable para sacar la reforma. Yo no podría cantar victoria hoy, ni podría jugármela por el PRI. Por eso es que exhorto a que tomen una decisión pronta y definida, como lo hicieron los otros partidos que dijeron no estamos a favor de la reforma. Enrique, Pau, Fer, ¿qué opinan? A ver, yo también creo que repasaba yo en la mañana, por ejemplo, el programa de acción del PRI Sí. y lo que es la declaración de principios. Y eso está muy claro, que ahí lo que se dice es que se busca pues, una economía abierta, competitiva, la búsqueda de energías renovables, limpias, el compromiso con los objetivos de desarrollo sustentable, en fin. Con esa carta es que se presentaron los candidatos a diputados, con esa carta se presentaron en estas últimas elecciones. Esa es una. La otra carta con la que se presentaron es que son miembros de una alianza opositora precisamente para hacer un contrapeso contra las reformas riesgosas para el país. Esta es una de ellas. Entonces, sí no me deja de ser un poco raro, ¿verdad? Que digan, la vamos a estudiar. Pues, ¿qué tienes que estudiar? ¿No te estudiaste el programa de acción y la declaración de principios cuando fuiste a la campaña? ¿No te estudiaste que estas eran las reformas que te iban a preocupar o te preocupaba la ley de la Lotería Nacional? ¿Cuáles te preocupaba, no? Y a mí no me gustan estos titubeos porque justamente los titubeos dan a la sospecha lo que dice José de que se detienen. Entonces, según decía Mariano Palacios Alcocer, de los pocos expresidentes del PRI, junto con Enrique Ochoa, junto con Claudia Ruiz Massieu, que sí han hecho pronunciamientos, dijo, un diputado que estuviera ahorita votando en contra está faltando la declaración de principios. Pero yo además quiero hacer una observación. No le echemos tanto al PRI. Al final del día van a ser diputados y diputadas y senadores y senadoras con nombre y apellido que van a votar. No es el PRI. No va a votar la persona priista de Oaxaca. No va a votar el priista de Nuevo León. Van a votar personas con nombre y apellido. Y van a tener que explicar el porqué de su voto. Pero, por cierto, también creo que los amigos... traidores a la patria. Oye, no, pero también algo. Los amigos del Partido Verde también tendrían que explicarnos a todos cómo es posible que podrían ir contra las energías limpias y renovables. Los amigos del Partido del Trabajo tendrían que explicarnos por qué van a ir en contra de la capacidad de generar trabajos dignos y bien pagados. Entonces, al final es un tema de personas con nombre y apellido que nos tienen que explicar el voto en un sentido o en otro. Vámonos por las personas, porque eso de que los partidos pues, se van a esconder detrás de las siglas. Vámonos por las personas y que nos expliquen el voto en un sentido o en otro. Ahora, vámonos primero a explicarles nuestro punto de vista. Cada uno tenemos la obligación de explicarles nuestro punto de vista. Y si no, bueno, pues ahí nos vemos después. Wow. Bueno, yo creo que finalmente si esto pasa, más allá es la responsabilidad, como bien dice Enrique, hacia el país. Esto es de traición a la patria. Y les voy a explicar por qué. Cuando se hace el Pacto por México, que fue que mucho viene de la Cumbre Ciudadana, de los acuerdos que hicimos dentro, que impulsamos, también creo que es un contrasentido que la gran victoria que fue del PRI, que fue instrumentar, pues ahora el mismo partido pues puede ser, y yo también, como dice el Verde, que va a ser la reforma más contaminante y de más control político, porque yo creo que aquí también tiene que ver cómo vas a volver a la CFE
un control férreo político, porque te pueden bajar el switch. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué va a pasar si eres gobernador de un estado y le caes gordo al señor de la CFE? Te apagan la luz y no tienes ningún contrapeso. El problema del poder es que hay que ponerle los contrapesos, que por eso tiene la CENACE y la CRE, que es lo que quieren eliminar, que además obedece a los pactos que tiene México suscrito con el TEMEC, con la Unión Europea. Entonces, esto nos pone, no solamente, como decía, en los años 60, es un contrasentido de la reforma de 1992 y del 2013. Y esto para el público va a decir, bueno, pues te van a tener un control férreo político, los apagones, y yo voy a decir, y la demanda, como hemos visto, de que viene hacia futuro, lo vimos hoy en la pandemia, pues ya todo es eléctrico, los coches van a ser eléctricos, y la verdad es que, seamos claros, el gobierno jamás ha sido un buen empresario, lo hemos visto con todas las paraestatales, lo vimos con los bancos. ¿Por qué hoy tendría que ser distinto? ¿Por qué tenemos que, ahora sí, que ir al son que nos toque los dinosaurios? Y perdón, pero es que esto sí se me hace como de la época del Pleistoceno y va en contrasentido de lo que va hacia el mundo. Y yo creo que le estamos quitando el futuro pues a nuestros hijos, le estamos quitando el futuro a México, porque más aún, ¿qué va a pasar cuando todos los corredores de producción que se hicieron gracias al Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, bueno, pues te van a poner un arancel porque, ¿qué crees? Que como esta tasa, aunque que sea ecológica, bueno, sí, pero como está producida con energía sucia, te voy a poner un arancel. Y eso es a lo que se refería Enrique, a la pérdida que no se ha contabilizado, cuánto va a costar la pérdida de empleos. Y más aún, cuánto nos va a costar la cancelación de los contratos. Hablaba yo con Lourdes Melgar, que fue subsecretaria, todo el mundo la conocemos. Bueno, pues nos dio una cifra friolera de $200 mil millones de los actuales. El Reforma decía 15 Texcocos. Bueno, pues yo no sé si eso el país lo aguante. Es una locura por donde se ve. Luis, vamos a tu reportaje. Vamos, Carlos. ¿De qué sí, se trata? Mira, es un golpe fuerte a la economía, pero que de darse este golpe, difícilmente nos vamos a reponer. Yo le echo por lo menos unos 10 años, por lo menos. Entre paréntesis, yo me niego a creer que se apruebe, ¿eh? Sí, en lo personal. Bueno, En lo personal. que no se apruebe. Y más con los dos. Perdón, Luis, que Sí, está bien. y más con los dos argumentos que no pensé del PT y del Verde. Oye, pues también cuentan. Que le explican a la ¿Qué le ciudadanía. explican a la ciudadanía? Claro. Y bueno, pues además de fuga de capitales, violación a los tratados internacionales, en fin, vamos a ver la... Vamos a ver. nota. La iniciativa de decreto que envió López Obrador a la Cámara de Diputados, que tiene por objetivo modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, cambiaría las reglas del juego en el sector energético y con ello se consumaría la contrarreforma energética, llamada así por ser completamente lo contrario a la reforma concretada por Enrique Peña Nieto en 2014. Las modificaciones propuestas tienen tal alcance que la ruta para su aprobación necesitará la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y de la de senadores, es decir, la iniciativa requiere los votos de al menos 333 diputados federales y 85 senadores, y para completar el proceso de cambio constitucional, la iniciativa necesita ser aprobada por la mayoría de los congresos locales de las entidades federativas. Ahora bien, esta reforma constitucional podría generar violaciones a los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, tanto en materia de protección recíproca de las inversiones, en materia de medio ambiente y mejora regulatoria, así como en materia de libre competencia, entre otros. Motivos que, por supuesto, le valen 3 hectáreas de tubérculo poblano al presidente come garnachas. Esta caprichosa reforma a la ley de la industria eléctrica podría tener un costo de casi $20,000 millones al Estado mexicano, pues es el monto al que ascienden inversiones comprometidas en proyectos eléctricos bajo la legislación vigente y que habría que indemnizar, pues su rentabilidad sería mermada o diluida por el cambio en las reglas del juego para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad del santísimo patrón Don Bartlett. En los hechos, la reforma a la ley de la industria eléctrica violaría los compromisos de México en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico,
México, el TIPAT, y el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Por lo que, si se viola cualquiera de estos tratados, las empresas pueden recurrir a paneles de solución de controversias inversionista-Estado, en cuyos casos, si México pierde, tendría que compensar a las compañías afectadas. Pero más grave aún, si se levantan paneles Estado y perdiera México, los países afectados tendrían el derecho de aplicar represalias. La reforma energética aseguró la entrada de inversionistas y de la competencia en un mercado competitivo. Consecuentemente, dar ciertas ventajas a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad que impliquen una discriminación en ese marco podría generar una expropiación de facto de inversiones realizadas. Además de sorpresiva, la iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica adolece de diferentes puntos legales, entre los cuales están que abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad, además de violar la garantía a la libre competencia y concurrencia. De igual manera, viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas, por lo que implicará indemnizaciones del Estado. Como consecuencia de esto, la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador provocará una fuga de capitales y ya no llegarán nuevas inversiones para la generación de electricidad en el país, lo que a su vez se traduce en falta de empleos y de crecimiento económico. Ciertamente no se trata de apoyar al pueblo o apoyar intereses, sino se trata de apoyar a México, y eso lo tenemos que hacer todos. Una reforma eléctrica debe aplicarse en beneficio del país y de los ciudadanos para que conserven su empleo, se creen otros y que se den las condiciones para un óptimo desarrollo a mediano y largo plazo. Esta reforma eléctrica es como el chiste del borracho que va manejando en el periférico en sentido contrario. Lo que genera, además de caos, por supuesto, son colisiones. La contrarreforma va en contra del Estado de Derecho, en donde se aplica la retroactividad a contratos de empresas que están establecidos con las leyes que hoy son vigentes. Atenta contra el medio ambiente, apostando a desarrollar energía eléctrica con combustibles fósiles en lugar de energías limpias. Y contrario a lo que dice López Obrador, esta reforma va en contra de la economía de las familias, porque los costos que tiene la CFE son el doble de lo que cuestan las plantas más modernas. Con la reforma eléctrica, de aprobarse, será más caro para la CFE producir electricidad y los usuarios tendremos que recibir un subsidio, lo que significa que lo tendremos que pagar entre todos los mexicanos. ¿Les gusta la idea? Pues claro que no. Por eso la importancia de que los partidos de oposición no se vendan y voten en contra de este atropello para nuestro país. Habrá que ver, a pesar de las declaraciones del líder del PRI, Alito Moreno, acerca del partido tricolor para dar votos a la contrarreforma eléctrica, pues todo indica que existe una amenaza que resulta muy intimidante para quienes, como el mismo Alejandro Moreno, dicen por ahí, tienen la cola muy larga. De concretarse la sumisión del PRI para votar a favor de la iniciativa presidencial, significaría una traición a los jóvenes militantes, al desarrollo sustentable y un golpe brutal a la inversión y al futuro del país, que además pone en riesgo los compromisos pactados en el TEMEC. Cosa que además, y dicho sea de paso, sería el suicidio del tricolor. Sin embargo, entregar los votos necesarios requeriría que todos o casi todos los priistas en el Congreso de la Unión obedecieran la línea, si es que la hubiera, y contribuyeran así a terminar de enterrar a su partido, lo que resulta difícil, pero no imposible. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV. Te voy a decir algo, Luis Berman. Dime, Sí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay algo que todavía no me hace clic. De verdad hay algo. ¿Se acuerdan ese chiste viejísimo que iba un señor pedísimo en sentido contrario? Es el y que le dije, decían, el de va en el periférico, en el que sentido va en el contrario. y le dicen, oiga, señor López Obrador, va en sentido, y no estaba pedo López Obrador porque no toma mucho, pero, oiga, presidente, va en sentido contrario. No, ni madres, ellos son los que van a decir. Sí. Es que no me lo... Sigo... Una ley tan idiota no puede ser iniciativa. Y esa idiotez de iniciativa no se puede convertir en ley. José Rubinstein. Perdona que te joda con el mismo tema, pero nada más no hay forma que me convenzan a mí. Hay algo más de fondo que... Probablemente hay algo más de fondo en él, pero lo real es que estamos afectando
a toda la opinión pública, y este asunto va a crecer a niveles de lo que fue el aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto que interrumpimos, y puede costar una cantidad similar. No, mucho más. Simplemente... Más. 15 veces más. Mucho más. 15 veces más. Dicen, salió en Reforma que 15 veces más, pero es un asunto como que se volvió de honor, un asunto de pundonor, un asunto de que si estás con México tienes que votar a favor. Si no estás con México eres traidor a la patria y entonces vas a votar en contra. Están como que bifurcando los argumentos. Estamos hablando de que se expedieron 110 contratos con 44,000 millones de dólares exhibidos. Va a haber que indemnizar. Se va a interrumpir, se va a tener que bajar, va a haber reclamaciones, se está afectando los artículos, creo que es 14A y 16A del TEMEC. Estamos entrando en una situación en la que estamos provocando a la inversión extranjera. Moody's está muy alerta al respecto. Nos va a pegar económicamente, vamos a tener que indemnizar. Es simplemente la idea de que lo puedo hacer y el argumento de que estás a favor de Cárdenas o de López Mateos o de Salinas. Simplemente el hombre es él y su circunstancia. No es lo mismo 1938 y 1960 que 1990 y ahora 2021. Los argumentos que utilizan son temerarios y esta situación nos puede llevar a tomar decisiones más por temor, más por miedo, emplear tan ligeramente el término traición a la patria. Yo creo que es muy temerario y pues te contesto que no sé si es una intención del momento histórico y el querer trascender el señor presidente, tal como lo hizo en su momento Lázaro Cárdenas o López Mateos, y dejar una huella histórica que realmente podría ser una estatización que nos haga retroceder. Fer, Enrique, Pablo. Yo creo que hay que hacernos una pregunta, Carlos. ¿Por qué habría de sorprendernos como te sorprende esto? ¿Qué porque lógica, es una mamada. ¿Qué lógica? O sea, sí, en eso me sorprende. Pero ¿qué lógica tenía cancelar el aeropuerto? Otra mamada. ¿Qué lógica tenía soltar a Ovidio? A ver, más bien tenemos que irnos acostumbrando. Y la cervecera de Ensenada. Claro. Este es un gobierno que es sumamente ideológico. Lo acabamos de ver apenas en la cumbre Cuba en México. Sí. Haber rodeado de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Él piensa que eso es lo correcto. Él está viviendo en una especie de túnel del tiempo, en donde está viviendo en los 70s, y para él eso es lo que está bien. Independientemente de esto, la reforma se basa en una serie de mentiras. A ver, decía Enrique, el presidente López Portillo expropió los bancos. Está bien, una expropiación tiene que tener indemnizaciones. Y aquí se están expropiando de facto todas las inversiones de todas estas empresas para no darles ninguna indemnización, porque les están cancelando simplemente el negocio. Entonces, más perverso todavía que tener el valor político de hacer una expropiación. Ahora, ¿le van a dar el control de todo este mercado a quién? A un pésimo administrador, que es Manuel Bartlett, ¿eh? Porque, a ver, bajo esta misma reforma, y esto es importante recordarlo, CFE ganaba dinero con el presidente Enrique Peña Nieto. Y a partir del año 19 empieza a perder y a perder y a perder. Es un mal administrador este gobierno. Esos son los temas que creo que hay que subrayar. Enrique. Sí, comentar. Una de las críticas que se le ha hecho a la reforma de parte del gobierno es que no ha dado resultados. Eso es muy común, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver algunos resultados. Sí. Fíjate, antes de los 8 años anteriores a la reforma del 2013, porque esa reforma se hizo en el 2013, los 8 años anteriores, crecía el precio de la electricidad básica 4% anual. 4% cada año subía. Ya con el presidente Peña, cuando se hizo la reforma, en el 2015 y el 2016 bajó 2% la electricidad. Y si tomas en cuenta todo ese periodo, en términos reales, quiere decir cuando le restas la inflación, la electricidad, el periodo pasado, bajó 16%, bajó la electricidad en el país. Cuando dicen que no hubo resultados en la energía, sí hubo. Otra.
se va a incumplir, porque de hecho ya incumplieron. Ya incumplieron esta idea de que el gobierno no se está endeudando. Claro que se está endeudando. Se está endeudando de manera absoluta y hay un montón de deudas aquí abajo que se le llaman contingentes, que ya son el cálculo de todos los juicios que se van a perder de las violaciones antes de esta. El tema del aeropuerto, el tema de Constellation, el tema de muchas cosas que ya no se han podido hacer. Hay gente que estima que las que ya se perdieron son 50,000 millones de dólares. Quiere decir que son como 1 billón de pesos. Quiere decir que este gobierno ya tiene debajo del tapete deudas que le van a hacer crisis. Y si a esas le sumas estas que hemos platicado, no es cierto que el gobierno no nos dejaría un país endeudado. Nos dejaría un país extremadamente endeudado, nada más esperando alguna subidita de tasas de interés en el mundo, alguna crisis de cualquier tipo para que este gobierno termine en crisis. Justamente lo que no quería hacer. Como terminamos en crisis en el año 82, cuando se expropió la banca, podemos terminar en crisis en el año 2024 por andar expropiando el sector eléctrico del país. Ok. Permíteme nada más un añadido a lo que Enrique está diciendo. Rocío Nale está manejando esto con la idea de que no es expropiación, de que el 62% que está manejando actualmente la iniciativa privada se va a bajar a 48% y no tienen que expropiar porque no se va a expropiar ni una sola tuerca. Palabras textuales dichas ayer antier. Pero ¿cómo lo va a hacer? Es falso. No, pero ¿cómo lo va a hacer? Les va a ir restringiendo las posibilidades de generar y de trabajar y de seguir. No es de que va a salir un título expropiatorio. Sí, pero no, lo que quiero decir, pero permítanme, lo que quiero decir es que se va a negar, se va a pelear la expropiación. Se va a negar la expropiación. Es una expropiación. Por eso me permití añadirlo. Es cierto, ¿no? A ver, primero, sí es una expropiación. Digamos las cosas como son. Digámoselo a ella, por favor. Yo no la defiendo. No, digamos las cosas. Bueno, le decimos señores, es una expropiación. Y quiero regresarme a la teoría que dices, ¿por qué? Yo creo que sí es un tema ideológico, pero más aún de este eje norcoreano comunista. Y te voy a decir por qué. Bueno, en la decisión del PRI, y no es que yo al PRI le reconozco muchas cosas buenas, la institucionalidad en este país, pero también hay gente muy dolida de esa decisión del PRI nacionalista que pertenecen a estos dinosaurios, Bartlett, Murat, los que se han decantado por decir que bravo y aplaudir como focas, porque es lo que han hecho, sin pararse a pensar en el consumidor final, en el trabajador, en el medio ambiente, porque además son temas que no puedes separar, nada más que aquí, como machete, porque es lo que tienen que tener la gente, lo que está afectando. Este nacionalismo quiere regresar a un México que ya no existe, ni en el mundo, salvo Norcorea, Venezuela y demás, y que no están tomando en cuenta ni siquiera las repercusiones que tiene a nivel internacional lo que esto tendría y dónde nos está dejando. Pero ¿cómo es posible que no entendamos si nos trajeron aquí, pues a Maduro nos los trajeron a México, cuando el señor está buscado y tiene una orden de aprehensión, cuando estamos con crímenes de lesa humanidad, por Dios? Entonces, aquí ya creemos, yo sí soy más, me cuesta creerlo, pero aquí hay que entenderlo esto como una reforma de ideología, de ponerle un freno de mano al país, cueste lo que cueste, y todos estos argumentos, pues la verdad es que somos muy técnicos y muy fifís, porque la decisión es política, porque ellos quieren en esta discusión maniqueísta de buenos contra malos. Estás con Salinas, no, o eres del ingeniero Cárdenas, la electricidad es de nosotros. A ver, señores, el 27 constitucional es muy claro y muy puntual. El litio va a seguir siendo de nosotros, nada más que el gobierno... Está ya en la Constitución. Sí, todo recurso natural en el suelo mexicano es de México. Pero como le Ya llames. está, sí. Entonces, pero hay que tener dos cosas muy importantes. El gobierno, tú lo sabes muy bien, no tiene la capacidad de inversión para explotar eso en beneficio de México. No lo tenemos. Y ahí no vas a abonar algo, Carlos, porque esto también es muy importante, porque creo que el público lo que tiene que aceptar, ¿verdad?, es que el presupuesto es una cobija.
Entonces dices, bueno, pues ahora este gobierno quiere llevarse la cobija hacia la Comisión Federal de Electricidad porque creen los monopolios del Estado, con todo lo malo que dijimos. Descobija. Está bien. Entonces, pues, sigamos con el sistema educativo maravilloso que tenemos, donde 3.8 millones de niños se quedaron sin acceso a la escuela porque no hubo internet. Está bien. Pues quedemos sin los 16 millones de mexicanos que perdieron acceso a la salud cuando quitaron el Seguro Popular y que ahora no hay medicinas, no hay vacunas y no hay salud en el país. Está bien. Movamos la vacuna para acá, ¿verdad? Y entonces nos quedamos con los casi 100,000 muertos que tenemos en los primeros 3 años de esta administración. Entonces, aquí sí es, si el mexicano está de acuerdo en que se mueva la cobija para acá, que no se queje, que no hay para la educación, que no hay para salud, que no hay trabajo y para una vida digna. Hay que aprender también a asumir. Si nos gustan estas decisiones y los mexicanos mayoritariamente compran estas, no hay de estas otras. ¿Para qué nos quejamos si es lo que escogimos? A mí no me gustaría, obviamente, esa decisión y por eso creo que no es una buena decisión desviar, porque es desviar. No es buena idea desviar recursos de los mexicanos, de la educación, de la salud, del empleo, de la seguridad, a Pemex y a la CFE. Estamos desviando recursos a 2 empresas en lugar de dárselo a los mexicanos. Y déjame decir, nada más para terminar una cosa, algo muy importante. El presidente prometió que cuando ellos gobernaran iban a bajar la gasolina. ¿La bajaron? Pues no. Pues entonces la luz, perdón, pero va a ser lo mismo con apagones. Por eso pongo, a lo mejor muchos de aquí sí nos acordamos, cuando antes que hubiera competencia en teléfonos de México era un desastre, para que te dieran una línea, los moches, y más corrupción. Yo me acuerdo. Entonces, perdón, si ya nos engañaron una vez, ¿por qué le vamos a creer a este señor? ¿Ya está la gasolina a 10 pesos? Como, bueno. De 14 la iba a bajar a 10 pesos. Pero ahora están argumentando de que nos van a bajar el precio de la energía eléctrica. ¿Cómo? No lo van a bajar, pero además, como están bajando el gas. Al mantener el precio de la gasolina actualmente, nos ha costado 54,000 millones de pesos este año. ¿Y el gas viene Y las tarifas eléctricas, 70,000. Lo que dice Enrique es muy claro. A ver, no hay forma de estar financiando estos subsidios. Mira, yo nada más te digo una cosa, antes de ir contigo, Sarita. Yo sigo con la onda del pedo que va en sentido contrario. Porque, a ver, hace lo del CELAC. Pone a Maduro, ¿cómo se llama el de Cuba? Al Díaz-Canel y al idiota de Nicaragua en primera fila. No, el de Nicaragua no vino. Gracias a Dios. de Nicaragua. No vino porque tenía el... No vino. Vino otro dictador que estaba al lado. Vinieron Díaz-Canel. En la de la foto, mi amor. En la que está en la foto todo. Bueno, no importa. Con esos dos. Con eso. Y en la sentada pone al embajador gringo que es socio nuestro. Ken Salazar, Socio. en Gallola. Socio. En Gallola. En Gallola. Hay un motivo. Que siga en sentido Acababa de contrario dar y sus está cartas pedo. credenciales. Es un embajador de reciente presentación y tiene que sentarse atrás. Yo te Es el contesto con protocolo. mucho. Yo le contesto al pedo. Es nuestro socio número 1. Sí. Me vale una chingada con el respeto si es nuevo embajador, no embajador. Es mi socio principal y no es dictador. Yo tampoco soy dictador. Entonces, los que se deben sentar atrás, al fondo y a la esquina y en el baño, son esos pendejos dictadores, no mi socio principal. No me discutan. Sarita. De acuerdo. Habla en serio. Sí. O sea, no me vengan con mamadas de que se acaba de tomar la foto. Es mi socio y los otros son dictadores. Los pinches dictadores no son bienvenidos en México. Andrés Manuel es un provocador profesional. Exactamente. Y es lo que hace, provocar. Pero entonces nosotros deberíamos de tener estos argumentos sobre la gente, decir, esto es traición a la patria. Lo que nos están haciendo es cancelar el futuro de México, de la competitividad, aunque esa palabra creo que no la entienden. Ahora, yo creo que muy rápido para darle el tema a Sarita. A ver, aquí el tema es que está provocando al mundo ya. Sí, claro. Es provocador. Claro. El hecho de que sea además un componente de nacionalismo en donde cancela, lo menciona en el preámbulo, no en la reforma, que todo tenga que ser de capital nacional, claro. ¿Qué mensaje le manda a todos los inversionistas del mundo en México? En un mundo globalizado, sí. coño. Así es. Estamos globalizados. Porque además y que yo te puedo cambiar la ley hoy, si me da la gana. Sí. No importa cuánto tiempo tengas invirtiendo en México. Por cierto, hoy 12 de octubre, Día de la Hispanidad, como trae entre ceja y oreja a los de Iberdrola, pues ya nada más les quiero decir que por ahí... Es que por eso empecé diciendo que esto es ideología. Y esto es un tema
que es perverso de fondo. Y lo que se trata es regresar a este nacionalismo de este PRI, que es el PRI de Manuel Bartlett, el PRI donde ellos se sintieron desplazados por poner a México en un tema de un tratado de libre comercio que además Bartlett siempre se ha opuesto, Los argumentos cuando él a mí me tocó en el Senado, era de pena ajena, porque querían a un México, pero como hoy están, lo que tú decías, que es de miedo, pues yo como les digo, y se los dije, si a ti no te cae bien y tú eres el gobernador del estado, te va a bajar el switch. Eso es un control político. Bartlett es otro pedo que está siguiendo al primer pedo. Y el que le dice, oye, pero ¿por qué, Bartlett, por qué vas en sentido contrario? No, güey, el que va perfecto es el presidente que va adelante. Exacto. Y la Anale, vamos, otra peda que va manejando atrás, haciendo caso. La intención Porque es más importante concientizar. Bartlett que Rocío Nale. Pero la intención es concientizar a aquel que va a emitir su voto, Son personas. que lo haga A los conciencia, diputados. que lo hagan a conciencia, que sepan la trascendencia de su sí o de su no. Lo saben y no nos van a hacer caso. Sarita, Bueno, ahorita estaban hablando. vas a ver que van a votear en blog. Yo espero que no. Bueno, Ojalá que no. ¿cuánto te dan de domingo? No me da ya nadie domingo, Oh, pero ¿Dónde te pero te lo gustaría? apuesto. Sí, una No, comidita. vas a ver que Le no. paga su Vas a ver luz. que no. Ya con eso. ¿Cuánto va que en la basura del verde ecologista, que es la peor basura que he visto en mi vida, vota por energías sucias? ¿Cuánto apuestas? Híjole. No apuesto tanto ahí, pero no, Yo sí, no, una cena en Funan. Sí, Vamos al Funan aquí cerca. Una cena en el Funan. Ahora que está de A los dos nos queda cerca. Sí, vamos a Funan. Sarita, ¿qué trajiste? Estaban hablando ahorita de nuestro socio principal, ¿no? La semana pasada hubo aquí una reunión para hablar de seguridad. Creo que uno de los temas que más le importa a Estados Unidos, tanto la migración como la seguridad. Cada segundo del diálogo es importantísimo. Vamos a ver en qué se basó este diálogo en el desayuno que tuvieron en Palacio Nacional, pero sobre todo vamos a ver la reacción de Marcelo Ebrard. Interesantísimo. Desayuno, platícale un poco más al público del desayuno. Que no Ok, están enterados. hubo un desayuno que tuvo una duración de 9 minutos con Anthony Como un Blinken. desayuno de Desayuno 9 hechos minutos. la raya. No, bueno, el discurso del presidente Sí, lo puse así. tuvo una duración de 9 minutos, previo al desayuno que ya estaban todos sentados, con Anthony Blinken y otras personas que vinieron de Estados Unidos para hablar sobre la seguridad, ¿no? Evidentemente, Marcelo Ebrard le da una línea al presidente, porque eso lo sabemos todos, sobre el tema que van a tratar. ¿Qué pasa cuando seguramente todo lo que le dijo se sale totalmente del guión? Entonces vamos a ver la reacción de Marcelo Ebrard ante todas las declaraciones durante este desayuno de AMLO. De discurso de 9, o sea, vas a analizar los 9 minutos. Sí, más o menos, un poquito menos, pero vamos Bueno, a ver. ¿Ok? Ok. Cuando estás incómodo, estresado y o molesto, hay filtraciones corporales que inconscientemente aparecen. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe, para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos cómo nuestro lenguaje corporal muestra nuestra incomodidad y enfado. Existe el comportamiento base de las personas, es decir, los movimientos o gestos que realizamos habitualmente. Algunas personas mueven constantemente el pie estando tranquilas y sintiendo bienestar. Esto sería parte de su comportamiento base y no significa que a través de este movimiento estén mostrando que se encuentran incómodos o que estén experimentando estrés. Sin embargo, si el movimiento o la gesticulación se incrementa o se reduce en velocidad o frecuencia, sí nos puede hablar de malestar. Veamos este ejemplo. Recordamos el misión cumplida de Ebrard, refiriéndose a que ya habíamos recibido vacunas. En la mañanera del 8 de diciembre del 2020 mencionó que estaban muy contentos por el plan de vacunación y explicó cómo serían las entregas. Colega doctor Alcocer, felicidades por su plan. Hugo López-Gatell, de vacunación, les felicito, estamos muy contentos. Un movimiento que es muy común en Marcelo Ebrard, o sea, es parte de su comportamiento base, es acomodarse los lentes. Esta participación no fue estresante para él, ya que, como mencionó, estaban celebrando y únicamente habló de lo que ellos consideraban logros. En su participación de 12 minutos se acomodó los lentes en 2 ocasiones.
Ahora veamos cuando habló, también en la mañanera, sobre el lamentable accidente del metro, un tema muy sensible y comprometedor para él. Tuvo una participación de 1 minuto 28 segundos y en este breve periodo se acomodó los lentes también en 2 ocasiones, casi al iniciar. Yo te podría argumentar muchas cosas sobre eso, sobre la base de los peritajes y los deslindes que hagan. Como ven, en 1 minuto 28 segundos de un tema estresante lo hizo la misma cantidad de veces que en 12 minutos. Pero quiero que veamos un momento que realmente causó incomodidad, tensión y estrés a Marcelo Ebrard. La semana pasada hubo un desayuno en Palacio Nacional como parte del recibimiento a representantes del gobierno de nuestro país vecino del norte. Un evento al que se llamó Diálogo de Seguridad de Alto Nivel México-Estados Unidos. En este desayuno, el anfitrión evidentemente fue nuestro presidente. Como marca el protocolo, la delegación de México de un lado, la delegación de Estados Unidos sentada enfrente, AMLO en medio de la mesa y a su derecha el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El discurso del presidente tuvo una duración de 9 minutos. AMLO empieza, como suele ser su costumbre, a hablar del pasado y empiezan las clases de historia de hace 150 años. A Hidalgo, que es el padre de nuestra patria, lo detienen cuando va al norte a protegerse. Lo detienen en Coahuila y lo llevan preso a Chihuahua. Marcelo baja la mirada, acomoda sus cubiertos como movimiento pacificador, lleva los ojos de un lado hacia otro y su saco lo cruza poniendo una barrera. Con todo esto, evade, libera tensión y se protege. Escuchemos y veamos la reacción en esta parte. Porque nos invaden aquí en Palacio, se establece el gobierno imperial. Cuando AMLO menciona que nos invaden aquí en Palacio, aparece un conjunto de microgestos. Ebrard tensa la mandíbula, seguido de un microgesto de desprecio del lado izquierdo. Frunce la boca y muestra la lengua. Todo esto muestra enfado, frustración profunda, tensión, rabia contenida y termina nuevamente cerrando su saco como protección. Exactamente cuando AMLO dice defendiendo la República. Defendiendo la República, porque el país estaba ocupado. Nuevamente un microgesto de desprecio, para terminar mostrando desesperación, entrecruzando los dedos de las manos. Continuemos. Entra a enfrentar a Porfirio Díaz en lo que ya era Ciudad Juárez. Nuevamente microgesto de desprecio, seguido de compresión de labios y mandíbula apretada, mostrando una vez más frustración profunda, disconfort, enfado. Inspira profunda, sonora y entrecortadamente y baja la cabeza, lo que denota gran ansiedad, contrariedad y resignación. Ebrard sabe que AMLO ya va a decir su chiste, aquel que repite en cada ocasión que se reúne con algún miembro del gobierno de Estados Unidos. Y quiero que vean su reacción. Y le decía yo al señor Blinken, y se lo comenté también al presidente Biden y a la vicepresidenta, de que se le atribuye a Porfirio Díaz la frase de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y ahora nosotros decimos, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Entonces, nos tenemos que entender. Yo acabo de terminar un libro. En cuanto se da cuenta de lo que viene, echa su cabeza hacia atrás, los ojos se van hacia arriba, se abre y cierra su boca, evade la mirada y prefiere, aparentemente muy atento, empezar a revisar las hojas que tiene enfrente. Todo esto nos habla de desentenderse de lo que está por decir con un alto grado de incomodidad y desesperación. Al abrir y cerrar la boca, expresa inconscientemente
Quisiera poder participar, pero no puedo. Así que mejor se aísla al ver los papeles por estar experimentando sentimientos muy negativos hacia lo que oye. Al ver la reacción de los participantes americanos, sonríe, pero con una sonrisa social de cortesía, no una risa abierta como los demás. Aparece su movimiento pacificador. Inmediatamente después, AMLO agrega: Acabo de terminar un libro y ahí expreso de que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento. Cuando AMLO dice que acaba de terminar un libro, Ebrard entrecruza los dedos de las manos, cierra la boca y la contrae, llevando la mirada hacia otro lado, lo que muestra desesperación, frustración, enojo y enfado. Cuando dice que en su libro expresa, Ebrard baja la mirada y lleva el rostro hacia el otro lado, succiona la parte interna de la mejilla y arregla algo de sus cubiertos, evadiendo y conteniendo una risa. Termina arreglando sus lentes. Una transformación pacífica que consiste básicamente en eliminar, en desterrar la corrupción, que era el principal problema de México. Cuando dice en eliminar, en desterrar la corrupción, que era el principal problema de México, Ebrard se voltea y su cabeza se va hacia atrás, muestra molestia e inconformidad ante lo escuchado. Se deslinda. Podría significar un por favor, please, please. A ellos no les importa escuchar tu rollo de la corrupción. Continúa. Era la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la violencia, de la migración, de muchos males. Si se termina con la corrupción, si desterramos la corrupción, y esa es nuestra fórmula y nos está dando resultados, vamos a poder lograr vivir en una sociedad mejor y en eso vamos. Su mirada nuevamente hacia otro lado y sus labios que desaparecen con las comisuras de la boca torcidas hacia abajo nos muestran que las emociones y la confianza están en un punto bajo, mientras que la inquietud, la tensión y las preocupaciones se encuentran en un punto álgido. ¿Cuántas veces utilizó Ebrard su movimiento pacificador de acomodarse los lentes? 17 veces en 9 minutos. Como conclusión al analizado, podemos decir que Marcelo Ebrard se mostró incómodo, desesperado, muy molesto, profundamente frustrado por lo que escuchaba, experimentando deseos de participar para cambiar el rumbo de lo que se decía, pero al saber que no podía hacerlo, buscó salidas inconscientes de evasión y autopacificadoras. Qué papel tan difícil y complicado el tener que guardar silencio cuando no estás de acuerdo, o cuando te apena lo expresado por otro, o cuando sabes que lo que están diciendo son mentiras o verdades a medias, o cuando sabes que lo que están diciendo son cosas absurdas y fuera de lugar y contexto. Pero peor, cuando todo esto se da junto. Es entonces cuando aparecen todos estos signos no verbales que nos hacen ver la frustración y desesperación sentida. De verdad, qué terrible. Todos los días tener que aguantar todo esto para intentar pasar de canciller a presidente. Y te faltan todavía casi 3 años. ¿Tú qué piensas? Déjame tus comentarios, no olvides suscribirte, toca la campanita y recuerda, nuestro lenguaje corporal nos exhibe para bien o para mal. Es de los mejores que he visto. Contar 17 veces lo de los lentes. Sí, no. Que yo creo que es una señal para los gringos. No le hagan caso, está pedo. Sí, No le claro. hagan, sigue pedo. Sí. Qué Muy bueno interesante estás, ver las Sarita. reacciones, ¿no? Lo No que nada es más el que terrible habla, el que es que está. ni siquiera hace un discurso políticamente Cero. correcto. No. Además, ¿sabes qué? Él aclara, porque les dio primero un recorrido por Palacio
Y él dijo, les acabo de platicar lo mismo, o sea, les repitió lo mismo, ¿no? Entonces, imagínate la frustración para Ebrard, ¿no? El humilde palacio, ¿no? Porque Exactamente. los pinos eran muy caros y Sí, creo Muy que ostentosos. eran demasiado chiquito para el tamaño Claro. de ego de la pareja Lo bueno es que no presidencial. entienden español. Sí, Sí, exacto. tienes razón. No, pero tenían... sí, Traductor, sí. Se lo no hacer lo Exactamente. flojas. Bueno, ¿cómo concluimos, Pau? Bueno, yo creo que hacemos un llamado a todos los diputados. Yo creo que aquí realmente tenemos en las manos o el país se va a la quiebra o se va a realmente al abismo del pasado, porque esto sí es un retroceso de violación a nuestras garantías individuales, a la libertad, porque la libertad finalmente, lo que aquí está en juego es que tú puedas elegir a quién consumirle y qué clase de energía queremos. Yo quiero un país de energías limpias. Realmente el espíritu de las mejores reformas que dejó Enrique Peña Nieto, porque también hay que hablar de lo bueno, Sin duda. ¿no? Y hay que darle su dimensión que tuvo y que además fue un acuerdo. No es la reforma de Peña, es la reforma que se necesitaba y el acuerdo de muchos partidos políticos y de muchos Que la trabajos aprobaron. y negociaciones. Y esto no se vale, que hoy estos diputados tienen en sus manos el futuro de nuestros hijos, del futuro del país y que tienen una responsabilidad. Yo coincido con Enrique. Esto no se trata de colores, esto no va más allá de filias y fobias. Esto te tienes que preguntar la responsabilidad que tienes tú en votar o en contra o a favor de México. ¿Estás a favor de México del futuro o estás en contra de México? Si votas a favor, estarás votando a favor de la corrupción, a favor de los monopolios. Los monopolios jamás han sido buenos, jamás. O sea, no hay ninguna evidencia en el mundo que esto pueda ser bueno. Y finalmente tenemos una responsabilidad ante el mundo en una energía donde, como tú decías, vamos en contrasentido. El sentido hacia el futuro son energías renovables. Vamos a tener una demanda cada vez más de energía limpia, más barata y asequible. Y eso solo se puede lograr trayendo inversión, y la inversión no va a venir si se cambia este juego, las reglas del juego, sino la seguridad, certeza jurídica, que es finalmente lo que nos puede sacar, y la creación de empleos. Yo creo que hoy mi mensaje sería, le hablo a esos 500 diputados del partido que sean, porque piensen que no es nada más la reforma del presidente y que por favor no vayan a ser nada más unos levantadedos y decir que me obligaron. Creo que ya hay que responsabilizarse como adultos y sobre todo lo que implica que es nuestro futuro y la viabilidad democrática del país. Gracias. Gracias. Es tu casa. Gracias. Ahorita, No, pues muchas gracias y pues es un gusto, un lujo compartir este panel con ustedes. Gracias. Fer. Yo voy a hacer un llamado a la gente, porque me parece que los mexicanos estamos siempre esperando a que lleguen grandes líderes y que nos hagan caso, y repetimos una y otra vez la misma fórmula del fracaso. Como ustedes saben, yo soy consultor político. No hay político, diputado, senador, que aguante una presión previa a una decisión que sienta que es enormemente impopular. Y eso es lo que yo pienso que debemos hacer nosotros. Más que el exhorto directo, hay que decirle a la gente que los esté presionando y que sepan cuál es el sentido de la representación que queremos que tengan cuando se vota algo tan importante para el futuro de México. Entonces, hago un llamado a que seamos ciudadanos de alta intensidad. Mándenles tweets, mándenles correos, tóquenle la puerta, llámenles por teléfono, que sientan la presión. Los políticos se mueven como todos por incentivos. Vamos a darle el incentivo correcto. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. Y nos vemos pronto aquí. Claro que sí. Enrique. Bueno, en el mismo sentido, a ver, el mundo es cada vez más eléctrico, Sí. lo hemos vivido ahora en la pandemia, ¿verdad? Nuestras computadoras, la escuela, las consultas a través para la parte médica, el mundo es cada vez más eléctrico y el monopolio del Estado no podría generar las inversiones necesarias para satisfacer las necesidades de electricidad en México. Eso generaría necesariamente apagones y hablamos de una energía más cara y sobre todo mucho más sucia. Yo también me sumo al llamado a la gente y sobre todo en este caso a los jóvenes. México es un país donde la mitad de la población tiene menos de 29 años.
Y estos jóvenes son al final del día los que tienen más que perder de una medida como esta. Se les va el futuro. Se les va el futuro. Como se nos pudo haber a muchos con decisiones equivocadas, como una expropiación bancaria y muchas medidas equivocadas. Los jóvenes tienen un reto especialmente importante ahora, que es entender el momento y en el mismo sentido pronunciarse. Y a los legisladores en dos sentidos. Por un lado, apoyo y apapacho, porque no todo es nada más presión y amenaza. También hay que estar cerca, hay que explicarles cómo sí ha servido, cómo sí ha funcionado. Las empresas tienen que acercarse a los legisladores y explicarles lo que sí ha servido, pero también hacerles ver que vamos a estar atentos y vamos a observar. Y que nadie se va a esconder bajo el escudo de un partido. Somos personas responsables. Y la otra, eso es la democracia. Qué bonito que en México todavía tengamos los poderes separados. Qué bonito que todavía el Ejecutivo y el Legislativo son diferentes. Pues el Legislativo tiene la obligación en una democracia de hacer un contrapeso en esta situación cuando algo es dañino para el país. Esta reforma es dañina para el país. Gracias, Enrique. Bueno, eres del equipo Atípica, al igual que Fer y Paola Teña, estamos invitando. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Pepe Rubinstein. Yo con el temor, con el desagrado de que podamos rebasar los límites de la cordura y de la madurez política. Están utilizando una serie de eslogans, de principios que se vuelven pegajosos. Por ejemplo, la electricidad es tuya, te la vamos a devolver. El decir ese tipo de medias verdades y acomodar frases y palabras pueden hacer equivocar algún voto y, por otro lado, incurrir en extremos. Y me voy a atrever a repetir textualmente las palabras que dijo Paco Ignacio Taibo II en el Zócalo, en el marco de la Feria del Libro. Estoy hablando del director del Fondo de Cultura Económica. Gran institución, ¿verdad, Enrique? Así es. Bueno, el señor dijo lo siguiente: vamos a ganar la reforma energética, compañeros. O sea, estás como que estás llevando a tu grupo desfilando, compañeros. Nos los vamos a chingar. Yo creo que el señor... Si pasa la ley, sí. Sí, no, bueno, sí, oye, eso tiene razón. Sí, tiene razón. A todos los mexicanos. ¿Qué? No es amenaza, es compromiso. Yo espero. Yo No están mintiendo. Nos van a... Bueno, Nos yo van a espero que chingar. no le demos la oportunidad Al país, al de que país. cumpla con su amenaza. Gracias, José Rubinstein. Nos vemos el próximo jueves. Claro que sí. Luis Berman. Muchas gracias, Carlos. Y pues coincido con todo lo que se ha planteado. Yo nada más le digo a nuestra audiencia, es como, imagínense, tenemos varias empresas que nos dan internet, ¿no? Y entonces te falla un día el internet y puedes levantar la bocina y decir el teléfono y pues por lo menos mentarle la madre y te vas y te cambias de proveedor, ¿no? De pasar esta contrarreforma, pues nada más vas a tener uno solo que te va a decir esto es lo que hay y si te gusta ya a este precio y te chingas. Entonces, esa es la forma en la que haría yo la analogía y pues es un riesgo que estamos corriendo. Gracias, Luis. Gracias, Nos gracias, vemos el Carlos. próximo Gracias jueves. por compartir la mesa aquí con Sarita. con todas. Yo de todo lo que escuché me encantó lo que dijiste, Fer. Creo que tenemos que ser más proactivos y tenemos que presionar, ¿no? Yo, gracias, Sarita, y te felicito por tu nota, me encantó. Qué bueno. Y yo le diría dos cosas a nuestro público. Primero, me voy a sumar a ti, Enrique Lamadrid. Es un llamado a los diputados, no sean mamones, no se dejen llevar por los grupos y voten con conciencia por el bien de México. Y a Paco Ignacio Taibo, que conozco desde chiquito, imagínate, y soy íntimo de su papá y su mamá, que los adoraba, y de Benito y sus hermanos. El que se chingó es otro, vas a ver. Gracias, querido público. Tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Fue un lindo programa. Muchas gracias a todos. Gracias.